Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No era la primera vez que mi papá me amenazaba con mandarme a un campamento militarizado. Cada vez que reprobaba una materia o me cachaba escapándome de casa, su discurso era el mismo. Unos meses allá te van a enderezar, vas a ver. Nunca creí que lo cumpliría. Hasta que un viernes por la mañana me encontré subiendo a un autobús gris, junto con otros chicos que parecían compartir mi misma expresión de incredulidad y miedo disfrazado de indiferencia. El camión traqueteaba por la carretera mientras dejamos atrás la ciudad y nos internamos en la Sierra de Morelos. El paisaje cambió rápidamente. Los edificios grises se convirtieron en montañas verdes y el bullicio de la ciudad fue reemplazado por un silencio inquietante, solo interrumpido por el rechinar de los frenos del autobús. Nadie hablaba mucho. Algunos escuchaban música, otros miraban por la ventana con la mirada perdida. Yo solo pensaba en cuánto tiempo estaría allí, encerrado en un campamento donde me prometieron disciplina y formación de carácter. El autobús se detuvo bruscamente en una entrada de terracería, flanqueada por dos banderas desgastadas que ondeaban con desgana. Un letrero oxidado decía Campamento Militarizado Morelos. Un tipo robusto con un uniforme color verde olivo subió al autobús y nos ordenó bajar en fila, sin hablar, sin titubear. El tipo tenía una voz áspera, la de alguien que ya estaba harto de dar órdenes y que nadie le contradijera. Nos alinearon en el patio principal, una explanada polvorienta que parecía olvidada por el tiempo. El calor apretaba y el aire olía a tierra seca. Los edificios que nos rodeaban eran sencillos, casi austeros, pintados de un color gris sucio que se mimetizaba con el ambiente. Un par de banderas rotas colgaban en el mástil principal y en el fondo, una torre de vigilancia que parecía abandonada vigilaba el horizonte. Nos hicieron formar fila y presentarnos uno por uno. Nada de nombres, solo números. A mí me tocó el número 34. No sé si era aleatorio o si realmente tenían un orden, pero el hecho de que no usaran nombres me resultó perturbador. Era como si desde el momento en que llegábamos dejáramos de ser personas para convertirnos en simples unidades a las que había que moldear. Los primeros días fueron soportables, al menos al principio. Nos levantaban a las 5 de la mañana con un silbatazo que resonaba por todo el campamento. 5 minutos para asearnos, otros 10 para estar listos en formación y de ahí directo al campo de entrenamiento. La rutina era brutal: correr por caminos de tierra, saltar muros, arrastrarnos por el lodo y cargar troncos pesados sin ninguna razón aparente. Era disciplina, nos decían. El dolor es temporal, el orgullo es para siempre, repetían los instructores mientras nos empujaban más allá del cansancio. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. La primera semana, 2 chicos abandonaron el campamento. Al menos eso fue lo que nos dijeron. Nadie los vio marcharse. Durante el desayuno, los instructores nos anunciaron que el número 14 y el número 22 habían decidido abandonar por motivos personales. Pero yo recordaba claramente haber visto al número 14 la noche anterior, durante la cena, y se veía igual de cansado que todos nosotros, pero no abatido. No como para irse. La siguiente semana fue peor. Las caminatas se volvieron más largas y el agua más escasa. Nos llevaban por caminos serpenteantes en la sierra, cargando mochilas pesadas y sin tiempo para descansar. A veces pasábamos horas sin agua
Y cuando preguntábamos, los instructores solo decían que era parte del entrenamiento, que necesitábamos aprender a resistir. Las desapariciones continuaron. El número 11 no se presentó al entrenamiento una mañana y nadie mencionó su nombre. El número 28 desapareció un par de días después, justo después de una caminata nocturna. Pregunté por él y uno de los instructores me lanzó una mirada fulminante. Aquí no desaparece nadie, recluta. Si no están, es porque no tenían lo necesario para quedarse. Las noches eran las peores. Después de las extenuantes jornadas de entrenamiento, nos daban apenas una ración mínima de comida y nos enviaban a dormir en cabañas pequeñas y mal ventiladas. El cansancio era tal que apenas nos acostábamos, caíamos rendidos. Pero yo tenía el sueño ligero y en más de una ocasión me desperté por el ruido de botas en la tierra, susurros en un tono bajo y el chirrido de los camiones encendiéndose en la distancia. Nadie hablaba de eso por las mañanas y yo no me atrevía a preguntar. Una noche no pude dormir. Me levanté en silencio, asegurándome de no despertar a los demás. Me asomé por la ventana y vi a dos instructores arrastrando algo hacia los camiones. Era un bulto envuelto en una lona verde del tamaño de un cuerpo. Me congelé. Mis manos sudaban, mi mente se negó a procesar lo que estaba viendo. No se escuchaban gritos, solo el sonido de los motores y las voces apagadas de los hombres. A la mañana siguiente, el número 17 no apareció para la formación. Nadie preguntó, yo tampoco. La última semana, el campamento se vació considerablemente. De los 40 chicos que llegamos, no quedábamos más de 20. El cansancio, el hambre y la desesperación nos habían moldeado. Ya nadie se quejaba, nadie preguntaba. Obedecíamos en silencio, como si el miedo se hubiera convertido en un reflejo condicionado. Cuando llegó el último día, el autobús gris apareció en el portón del campamento. Los instructores nos formaron en fila y nos dieron una última charla. Nadie aplaudió, nadie sonrió. Subimos al autobús y nos fuimos en silencio, dejando atrás ese infierno militarizado, sin mirar atrás. De los chicos que desaparecieron, nunca se volvió a hablar. En las fotografías grupales que nos tomaron el primer día, varios rostros quedaron sin nombre, sin historia, borrados del registro oficial, como si nunca hubieran existido. Y lo peor es que, al final, tal vez así era mejor. Nunca pensé que el primer día de clases en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Mis padres me inscribieron ahí porque creían en su prestigio y disciplina, aunque yo lo veía simplemente como otro lugar donde pasar 8 horas encerrado entre libros y reglas. El ataque sucedió un viernes por la mañana, en medio de una clase de ciencias. Todos estábamos concentrados en el pizarrón, intentando entender las explicaciones del maestro, cuando un grito desgarrador rompió la calma del aula. Nos giramos al unísono y ahí estaba él, un compañero del segundo año, el niño de la camiseta negra. Su mirada estaba vacía, perdida en algún lugar que ninguno de nosotros podía ver. En sus manos, un arma brillaba bajo la luz pálida del salón. Recuerdo el sonido de los disparos, secos y rápidos, como si el aire mismo se desgarrara. El caos se desató. Los gritos, el correr de pies desesperados, el arrastrar de sillas y mesas. Yo me quedé inmóvil, clavado en mi asiento, sin poder procesar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando su mirada se posó en mí, solo un segundo, pero lo suficiente para congelarme. Parecía querer decir algo, pero sus labios no se movieron. Después de eso, todo se volvió un torbellino de luces y sirenas. Las ambulancias llegaron, los paramédicos entraron corriendo, y los gritos fueron reemplazados por sollozos contenidos y órdenes apresuradas.
Sobreviví y me repetí ese hecho una y otra vez mientras me llevaban al hospital para revisarme. Salí ileso, físicamente al menos. Volví a clases 2 semanas después, más por la insistencia de mis padres que por voluntad propia. El ambiente en el colegio era tenso, silencioso. Las miradas entre los compañeros eran distintas, como si cada uno buscara en los ojos del otro alguna señal de advertencia que antes no sabíamos identificar. Aquel pupitre en la última fila quedó vacío. Nadie se atrevió a ocuparlo. Fue entonces cuando aparecieron las notas. La primera estaba en mi casillero, doblada cuidadosamente en 4 partes. Al abrirla, me encontré con una caligrafía limpia y precisa. Esto no termina aquí. Mi primera reacción fue de enojo. Pensé que era una broma de mal gusto, una de esas bromas estúpidas que algunos disfrutan para recordar lo sucedido. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. Pero al día siguiente encontré otra. Esta vez estaba dentro de mi mochila. Era imposible que alguien la hubiera puesto ahí. Yo mismo la había cerrado antes de entrar al aula. El mensaje era diferente. Él no fue el primero. Mis manos temblaron al leerlo. Miré a mi alrededor, buscando algún rostro burlón, alguna señal de que alguien me estaba observando. Pero nadie me miraba. Las clases transcurrieron con normalidad y yo me tragué el miedo, convenciéndome de que alguien quería jugar conmigo. Sin embargo, las notas no pararon. Cada día en mi casillero, en mi mochila, incluso en mis libros, aparecía una nueva. Mensajes cortos, concisos. El próximo será pronto. No estás seguro. Nadie habla de lo que pasó antes. Llegó un punto en que comencé a revisar cada rincón de mi mochila antes de salir de casa. Cada página de mis libros, cada bolsillo de mi chamarra. El terror se había instalado en mí, silencioso y constante, como una sombra que no podía sacudir. Fue entonces cuando decidí buscar respuestas. El Colegio Cervantes tenía una pequeña biblioteca en el 2º piso, polvorienta y poco frecuentada. Me escabullí ahí durante un receso y comencé a revisar los anuarios, año por año. Al principio nada parecía fuera de lo común. Sonrisas en las fotografías, listas de alumnos, menciones honoríficas. Pero algo cambió al llegar al año 1996. El anuario estaba incompleto. Las páginas finales, aquellas que solían estar llenas de fotografías grupales, estaban arrancadas, no quemadas, no rotas, cuidadosamente extraídas. Mi corazón latía con fuerza mientras pasaba los dedos por el borde de las páginas mutiladas. Nadie hacía eso sin un propósito. Seguí buscando, revisando más anuarios y encontrando patrones similares. En 1998, 2 páginas menos. En el 2003, faltaban 5. Nadie parecía haber notado el vacío, pero estaba claro que alguien se había tomado el tiempo de borrar la historia. Las notas seguían apareciendo. Ahora, en lugar de advertencias, traían nombres. Nombres que al principio no reconocía, hasta que busqué en los registros del colegio. Todos habían sido alumnos del Cervantes, todos en diferentes generaciones, y todos habían desaparecido. La última nota que recibí me dejó helado. Él tampoco fue el último. Las piezas se encajaron de golpe. No era un ataque aislado, no era un acto de locura sin sentido. Era un patrón, uno que alguien estaba tratando de enterrar. Un ciclo que se repetía en silencio, cada cierto número de años, en el mismo lugar. Lo que más me asusta no es saber quién puso esas notas en mi casillero. Lo que realmente me hiela la sangre es la certeza de que, ahora que lo sé, también soy parte del ciclo. Las primeras notificaciones llegaron un martes, un día cualquiera en la preparatoria. Eran las 2 de la tarde y el calor de Guadalajara se colaba por las ventanas del aula.
El profesor explicaba algo sobre trigonometría, pero yo apenas podía concentrarme. El zumbido de mi teléfono sobre el pupitre era constante, una vibración tras otra que me obligaba a revisarlo a cada momento. Al principio, pensé que era el típico spam o un grupo escolar, pero cuando desbloqueé la pantalla, noté algo raro. En todas las solicitudes de amistad, provenían de cuentas sin foto, con nombres que parecían aleatorios y formados por combinaciones absurdas de letras y números. Lo que me inquietó no fue la cantidad, sino los mensajes adjuntos. Cada solicitud traía consigo un fragmento de video, siempre el mismo. El gimnasio de la preparatoria, iluminado por la luz mortecina de los fluorescentes, y un sonido metálico que se repetía en bucle. No podía identificar qué era. Abrí uno de los videos y lo dejé correr. La imagen estaba granulada, como si hubiera sido grabada con un teléfono antiguo. En la esquina del gimnasio, apenas iluminado, se distinguía una silueta inmóvil. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí. Apagué el teléfono de inmediato, el estómago hecho un nudo. Sabía exactamente a qué se refería ese video, aunque hubiera preferido olvidar. 3 semanas antes, en ese mismo gimnasio, había ocurrido algo que sacudió a toda la escuela. Diego, un compañero de segundo año, había transmitido en vivo desde su teléfono un ataque brutal contra uno de los profesores. Nadie entendió el motivo. No había antecedentes, no había discusiones previas, solo esa ráfaga de violencia repentina. Lo peor no fue el ataque en sí, sino la frialdad con la que lo transmitió, enfocando el teléfono en sus propias manos mientras sostenía el cuchillo, describiendo cada movimiento con voz serena, como si estuviera explicando una receta de cocina. Las autoridades llegaron minutos después, pero ya era demasiado tarde. El video se había compartido y a pesar de los esfuerzos por eliminarlo, circulaba entre estudiantes y padres de familia como un rumor maldito. Diego fue arrestado y la escuela trató de volver a la normalidad, pero la normalidad nunca volvió. Ese martes, después de recibir esas extrañas solicitudes, decidí investigar un poco. Al entrar en uno de los perfiles, me sorprendió ver que estaba vacío. Solo un fondo negro y el nombre en caracteres aleatorios. Sin embargo, en la sección de publicaciones había un enlace. Lo abrí con precaución y me llevó a una transmisión en vivo. La imagen era borrosa, pero reconocí el lugar de inmediato. El gimnasio. La cámara estaba fija en las gradas y aunque el lugar estaba vacío, el sonido metálico que había escuchado antes seguía allí, constante, ininterrumpido. Me quedé observando durante un minuto, esperando que algo sucediera, pero la imagen permanecía igual. Estaba a punto de cerrar la transmisión cuando un comentario apareció en la parte inferior de la pantalla. Faltan 2 días. Cerré la página, el corazón martilleándome en el pecho. La sensación de que aquello no era una broma me revolvía el estómago. Traté de concentrarme en lo que quedaba de clase, pero los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable. Al sonar el timbre, corrí hacia la salida encendiendo el teléfono de nuevo. Las solicitudes seguían llegando y cada una traía el mismo video, el mismo sonido, el mismo comentario. Faltan 2 días. Durante el camino a casa me sentí observado. Las calles de Guadalajara estaban abarrotadas como siempre, pero había algo diferente, una tensión en el aire que no lograba identificar. Llegué a mi casa, cerré con llave y me tumbé en la cama. Encendí el teléfono otra vez y con un impulso de curiosidad mórbida, abrí el último video recibido. Esta vez algo era diferente. La cámara enfocaba el pasillo de la preparatoria y por un instante vi mi propio rostro cruzando la toma, como si me hubiera grabado a mí mismo sin darme cuenta. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Yo no recordaba haber pasado por ese pasillo
ese día. Ni siquiera recordaba haber usado esa ropa. Me puse de pie, mirando por la ventana, con la respiración agitada. En la calle todo parecía normal. Autos, gente caminando, ruido de la ciudad. Pero no me sentía seguro. Pasaron las horas y la ansiedad creció. Al anochecer, mi teléfono vibró una vez más. El mensaje era simple. Mañana, 3 en punto. Gimnasio. No respondí. Ni siquiera quise abrir el video adjunto. Lo arrojé al otro lado de la cama y me encerré en el baño, tratando de calmar mi respiración. Pero la imagen de esa transmisión seguía grabada en mi mente, como una cicatriz. Invisible, no dormí esa noche. Cuando amaneció, mis padres notaron mi rostro demacrado, pero no preguntaron nada. Fui a la escuela como un autómata, recorriendo los pasillos con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Nadie parecía saber nada sobre los mensajes. Era como si todo aquel horror se estuviera desarrollando solo en mi cabeza. Las clases pasaron en un parpadeo, y antes de darme cuenta, el reloj marcó las 2:55. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje sin remitente, solo un enlace. Lo abrí sin pensar. La transmisión estaba activa. En el gimnasio, las gradas vacías y el sonido metálico de siempre. Pero esta vez había algo más. Una sombra al fondo, junto a la puerta trasera. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera reaccionar. Crucé los pasillos con el corazón retumbando en los oídos, ignorando las miradas de mis compañeros. Cuando llegué al gimnasio, la puerta estaba entreabierta y el sonido metálico era aún más fuerte. La transmisión seguía en vivo, y mientras miraba la pantalla, noté algo perturbador. La cámara me estaba enfocando. Ahí, en el centro de la cancha, había un teléfono apoyado en un trípode. Mi teléfono vibró una última vez. «Estás en Minton, vivo». No escuché el portazo a mis espaldas, solo el sonido de pasos acercándose, pasos que no reconocí, pasos que no pude evitar. Monterrey tiene un cielo plomizo que parece apretar los pulmones cuando el viento cálido del noreste se cuela entre los edificios. El Colegio Americano del Noreste siempre me había parecido un lugar impenetrable, con su arquitectura moderna y esas rejas altas que bordeaban los jardines bien cuidados. Era un martes de esos que parecen no tener fin, cuando el disparo rompió la monotonía del aire. La primera bala atravesó el vidrio del salón B15, el aula de biología. La escuché silbar a través del aire antes de que el estruendo explotara, en ecos sobre las paredes. Me encontraba en el pasillo, a unos metros de ahí, buscando en mi casillero el cuaderno de matemáticas. No entendí lo que había pasado al principio. Fue como si el sonido se quedara suspendido en el aire. Luego, los gritos, corrí hacia el aula, pero el pánico se extendía más rápido que mis pasos. Los estudiantes salían en tropel, empujándose entre ellos, desesperados por huir de un peligro que no comprendíamos del todo. No recuerdo haber sentido miedo todavía, solo un desconcierto profundo, como si el escenario se desarrollara en 1900, en cámara lenta, y yo solo pudiera mirar. Alguien me agarró del brazo. Era Diego, uno de mis compañeros del equipo de fútbol. Su cara estaba pálida y me gritaba algo, pero no lo escuchaba. Los gritos se mezclaban con el eco de más disparos. Me arrastró hasta una esquina del pasillo y ambos nos escondimos detrás de una fila de casilleros metálicos. Mis manos temblaban, el metal frío de los casilleros vibraba con los ecos de los disparos. «Es César. Él tiene una pistola», balbuceó Diego César. El chico que siempre se sentaba al fondo de las clases, el que hablaba poco y que se quedaba después de la hora de salida en la biblioteca, supuestamente haciendo tarea. Nunca le había prestado demasiada atención. Los disparos se detuvieron y el silencio se sintió como una lápida cayendo sobre todos nosotros.
Diego y yo intercambiamos miradas, sin saber qué hacer. Entonces, el sonido de pasos, lentos y pesados, comenzó a resonar por el pasillo. Nos acurrucamos más contra los casilleros, como si pudiéramos desaparecer en el metal oxidado. Pasaron segundos eternos antes de que un grupo de profesores apareciera corriendo por el pasillo, algunos con teléfonos en la mano, otros gritando órdenes para evacuar el área. Nos levantamos de inmediato y corrimos junto a ellos, sin mirar atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino de entrevistas, noticias, policías y rumores. César había sido detenido después de herir a varios estudiantes y a un profesor. Sobrevivimos, pero nada volvió a ser igual. Sin embargo, mientras la escuela volvía a sus rutinas y los alumnos trataban de olvidar, los rumores comenzaron a crecer. Decían que César no estaba solo, que había más armas escondidas en la escuela, en los casilleros del sótano, en los ductos de ventilación. No quise creerlo, pero los murmullos se volvieron imposibles de ignorar cuando un amigo de César, Ricardo, fue expulsado por intentar entrar al colegio con un arma en la mochila. Fue entonces cuando decidimos que debíamos averiguar. Éramos 4. Diego, Mariana, Carlos y yo. Nos encontrábamos en el parque que estaba detrás del gimnasio, donde las cámaras no llegaban. Habíamos escuchado rumores de que el acceso al sótano estaba bloqueado desde hacía años, pero algunos decían que los casilleros viejos seguían ahí abajo, intactos, llenos de cosas que nadie había reclamado. Mariana fue la primera en hablar. Mi hermano mayor estudió aquí. Dice que el sótano tiene un acceso por el cuarto de calderas al lado del auditorio. Su voz era baja, casi un susurro. Nos miramos entre nosotros. Sabíamos que era peligroso, pero también sabíamos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. La siguiente semana, un jueves después de clases, decidimos hacerlo. La entrada al cuarto de calderas estaba cubierta de polvo y telarañas. Carlos forzó la puerta con una navaja que había traído de casa y el chirrido de las bisagras oxidadas nos puso los nervios de punta. Dentro el calor era sofocante y el olor a metal oxidado se mezclaba con algo rancio. El acceso está al fondo, dijo Mariana, apuntando con la linterna del teléfono. Pasamos junto a enormes tubos de cobre que crujían y silbaban con el paso del vapor. Finalmente, llegamos a una puerta pequeña, encadenada con un candado viejo y cubierto de polvo. Carlos sacó otra navaja, más pequeña, y la metió en la cerradura. Tras varios intentos frustrados, el candado cedió. El sótano era un laberinto de pasillos mal iluminados, con casilleros metálicos alineados contra las paredes de concreto desnudo. El polvo en el aire parecía haberse asentado allí desde hacía décadas. Caminamos despacio, iluminando cada rincón, esperando que algo o alguien apareciera. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego, su voz reverberando por las paredes. Revisemos. Los casilleros, dije, sin mucho convencimiento. Mariana fue la primera en abrir uno. Crujió como si despertara de un sueño largo. Adentro había papeles viejos, una chamarra polvorienta y una pistola. ¡Mierda!, exclamó Carlos, retrocediendo. Un paso, nos quedamos en silencio, mirándonos entre nosotros. Era real. La pistola estaba ahí con el cañón oxidado, pero intacto, y no era la única. Al abrir más casilleros, encontramos más armas, algunas en mejores condiciones que otras. Esto es más grande de lo que pensamos, dijo Mariana en un susurro. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos pasos sobre nuestras cabezas, como si alguien caminara en el cuarto de calderas. Nos miramos en silencio, apagamos las linternas y nos escondimos detrás de los casilleros. Los pasos se detuvieron y entonces la puerta crujió al abrirse. No alcanzamos a ver quién era, pero escuchamos su respiración pesada y el sonido de
algo metálico arrastrándose por el suelo. Nos quedamos en silencio, conteniendo el aliento, mientras los pasos se alejaban. Salimos de ahí corriendo sin mirar atrás y nunca volvimos a hablar del tema. Pero cada vez que paso por el colegio y veo esos casilleros viejos desde la ventana, no puedo evitar preguntarme si alguien más ha encontrado lo que nosotros descubrimos aquella noche. Mi nombre es Fátima, y lo que estoy a punto de contarles no es un rumor ni una leyenda urbana. Es lo que viví en los pasillos de mi secundaria, aquí en la Ciudad de México. El lugar, construido en los años 70, era un edificio de 3 niveles, con largos pasillos conectados por escaleras que parecían alargarse en los días de lluvia. Las paredes estaban pintadas con ese amarillo desvaído que parecía haber absorbido los susurros de generaciones de estudiantes, y el sonido de los pasos siempre resonaba como si alguien más caminara detrás de ti, incluso cuando estabas sola. Todo comenzó un viernes, un poco antes de las vacaciones de diciembre. Yo era de esas alumnas que prefería pasar el recreo en la biblioteca o en algún rincón solitario, evitando el bullicio de los demás. Aquel día, sin embargo, decidí quedarme en el salón. Era uno de esos momentos en los que simplemente no quería escuchar a nadie. Mientras revisaba mi cuaderno, escuché risas al fondo del pasillo. No era raro. Los chicos mayores solían burlarse de los más pequeños por cualquier cosa. El peinado, los zapatos, cualquier excusa era buena para ejercer ese poder ridículo que les daba la edad. Pero esa vez, las risas se mezclaban con murmullos y el sonido sordo de golpes. Me asomé con cuidado por la puerta. A unos metros de mí, 3 chicos de tercero de secundaria estaban empujando a un niño de primero contra las taquillas de metal. El pequeño apenas podía defenderse. Su mochila estaba en el suelo, abierta, y los libros regados por el piso. Nadie intervenía. Algunos pasaban sin mirar, otros se reían por lo bajo. Mi primer impulso fue regresar al salón, fingir que no había visto nada, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí al pasillo y grité: «¡Déjenlo en paz!». Las risas cesaron de golpe. Los 3 tipos se giraron hacia mí y el más alto, un tal César, me miró con esa expresión entre diversión y desprecio que reservaba para las niñas que, según él, se creían valientes. No me moví. Mi corazón latía con fuerza, pero me planté frente a ellos. «¿Y tú qué?», preguntó avanzando un paso. «¿Vas a salvarlo, heroína?». No respondí, solo me quedé allí, los ojos fijos en los suyos. El chico que estaba siendo golpeado aprovechó para recoger sus cosas y salir corriendo sin mirar atrás. César soltó una carcajada seca y, con un movimiento rápido, me empujó contra la pared. «Ten cuidado, Fátima. A veces los héroes terminan mal». Los demás rieron y se marcharon por el pasillo, dejándome con el pecho ardiendo de rabia y miedo. Apreté los puños y regresé al salón, ignorando las miradas curiosas de los pocos que habían visto la escena. Me senté y esperé a que el timbre sonara, contando los minutos para salir de ese lugar. Las siguientes semanas, las cosas se pusieron raras. Al principio eran solo miradas y risas entre pasillos. Después comencé a encontrar cosas en mi mochila que no eran mías. Papeles con insultos escritos, basura, incluso una vez un mechón de cabello amarrado con una cinta roja. No dije nada. Sabía que hablar solo empeoraría las cosas, pero el acoso no se detuvo. Mis útiles desaparecían, mis cuadernos aparecían rayados con frases ofensivas y, un día, encontré mi casillero cubierto de pintura negra. «No vuelvas a meterte», decía, con letras torcidas y aún húmedas. Decidí hablar con la directora. Era una mujer seria, de rostro afilado y mirada cansada. Me recibió en su oficina, un espacio pequeño y oscuro que olía a humedad.
Le conté todo, los golpes al niño, las amenazas, el acoso. Ella escuchó en silencio, sin tomar notas, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Lo investigaré, Fátima. Gracias por decirme. Pensé que eso sería suficiente, que alguien se encargaría, que el acoso terminaría». Pero estaba equivocada. Una semana después, me enteré de que el chico al que habían golpeado había dejado la escuela. No me dijeron por qué, pero los rumores decían que su familia se había mudado de emergencia. Nadie supo más de él. Mis problemas continuaron. Ahora ya no eran solo César y su grupo. Sentía que la escuela entera se había vuelto en mi contra. Los murmullos eran constantes, las miradas se clavaban en mí cuando pasaba por los pasillos y los profesores parecían ignorar mis intentos de llamar su atención. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Empecé a revisar los expedientes antiguos, esos que estaban arrumbados en un pequeño archivo junto a la sala de maestros. Me costó semanas convencer al encargado de que me dejara entrar, pero al final accedió, tal vez aburrido de mis constantes visitas. Encontré carpetas empolvadas, llenas de nombres y fechas, pero lo que realmente me llamó la atención fue una carpeta etiquetada con el nombre de casos disciplinarios. La abrí con cuidado y revisé los documentos uno por uno. Había reportes de peleas, denuncias de acoso y, en un rincón del archivo, encontré un apartado de casos irregulares. Allí estaban los nombres de al menos 5 estudiantes que, en diferentes años, habían dejado la escuela de manera abrupta, sin explicaciones, sin documentos de transferencia. Todos ellos habían sido víctimas de acoso. Las últimas hojas del expediente estaban en blanco, sin firmas, sin conclusiones, como si alguien hubiera decidido borrar cualquier rastro. No pude evitar pensar en el chico al que defendí, en su mochila tirada en el suelo y los golpes que había recibido. Nadie había hecho nada, nadie. Fue entonces cuando entendí que no era un caso aislado, era un patrón. Y si nadie más estaba dispuesto a hacer algo, entonces yo lo haría. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Ya no sentía miedo, sentía rabia, y estaba dispuesta a descubrir qué había detrás de esos nombres olvidados, aunque me costara enfrentarme a cada pasillo de esa escuela. Nunca pensé que aquella llamada cambiaría el rumbo de mi vida. Como periodista había investigado casos de corrupción, protestas sociales y hasta desapariciones, pero nunca me había enfrentado a algo tan sombrío y olvidado como el Salón del Charco. Todo comenzó con una plática casual en un café de Chilpancingo, mientras esperaba a un contacto para un reportaje sobre el narcomenudeo en la región. Un hombre mayor, de sombrero y piel curtida por el sol, se sentó a mi lado. Después de menos en un par de cafés, el tema salió sin rodeos. «Tú eres periodista, ¿verdad?», me preguntó sin miramientos, removiendo el azúcar en su taza. «Así es. Entonces, tal vez quieras saber lo que pasó en el Charco». Su voz bajó al decirlo, como si el nombre en sí cargara un peso del que no podía deshacerse. No tuve que decir nada. Él comenzó a hablar como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Me contó sobre la masacre de 1998 en la primaria Caritino Maldonado Pérez. Una intervención militar, decenas de estudiantes y activistas asesinados, y un salón sellado, olvidado por todos, como si el polvo y el tiempo pudieran sepultar la memoria. Ese salón nunca lo abrieron. Está intacto, tal como quedó después de la matanza, susurró acercándose un poco más, como si temiera que alguien más escuchara. Esa noche no pude dormir. La idea de un salón clausurado, sellado por el gobierno y dejado a su suerte, me carcomía por dentro.
Investigué, contacté a algunos colegas de la región, pero nadie sabía nada, o al menos eso decían. Era como si ese lugar se hubiera borrado del mapa, de la historia misma. Pasaron semanas hasta que decidí hacer el viaje a Ayutla de los Libres. El camino era polvoso y serpenteante, y el calor parecía pegarse a la piel. Nadie en el pueblo hablaba del salón ni de la primaria. Los pocos que se atrevían a contestar a mis preguntas desviaban la mirada y me recomendaban volver a mi casa. Eso ya está enterrado, joven. Déjelo en paz, me decían los ancianos. Finalmente llegué a la primaria Caritino Maldonado Pérez. El edificio, olvidado y casi en ruinas, se alzaba en silencio en medio de un terreno baldío. Las paredes agrietadas y el techo medio caído contaban su propia versión de la tragedia. Era como si el tiempo se hubiera detenido en 1998 y cada ladrillo guardara un grito, un susurro de aquellos que jamás volvieron a casa. Caminé entre los pasillos vacíos, iluminados por la luz filtrada a través de las tejas rotas. El eco de mis pasos resonaba hueco, casi como si alguien más me siguiera. No quería pensar en ello, me enfoqué en encontrar el salón. Según el hombre del café, estaba al fondo, junto al patio trasero, y ahí estaba, con su puerta clausurada, por tablones de madera cruzados y clavos oxidados. El número 4 aún podía distinguirse en la pared, aunque el moho y el polvo lo habían casi borrado. El aire era denso, cargado de un olor rancio y antiguo. Me acerqué, palpé los tablones y comprobé que, aunque viejos, seguían firmes. Saqué una palanca que había comprado en una ferretería del pueblo y comencé a trabajar en los clavos. El sonido era ensordecedor en medio del silencio absoluto. Cada golpe resonaba en los pasillos vacíos, despertando ecos que parecían venir de lugares que no podía ver. Pero yo seguí. No vine hasta aquí para detenerme por un par de ruidos. Cuando el último tablón cayó, el salón quedó expuesto. Empujé la puerta con dificultad. Los goznes chirriaron como si se quejaran por haber sido despertados después de tanto tiempo. Un olor pútrido salió de golpe. Casi me hizo vomitar. El lugar estaba intacto. Mesas y sillas alineadas, cubiertas por una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve gris. Mochilas pequeñas, de colores ya desvaídos, seguían colgadas en los respaldos de las sillas. Me acerqué a una de ellas y la abrí. Cuadernos, un lápiz mordisqueado, una regla rota. Era como si los niños hubieran salido corriendo y jamás hubieran vuelto. En el escritorio del profesor, un montón de carpetas. Estaban apiladas de manera ordenada, cada una con un nombre escrito en la portada. Las abrí una por una. Fotos de estudiantes, nombres, edades y algo que me heló la sangre. Muchas de esas fotos estaban tachadas con marcador negro y junto a los nombres, anotaciones. Desaparecido, reubicado, no identificado. Seguí revisando hasta llegar al fondo del escritorio. Ahí, escondido entre papeles viejos y mapas escolares, encontré un sobre cerrado, amarillento por el tiempo. Lo abrí con cuidado y saqué los documentos. Eran reportes militares, órdenes de intervención y listas de estudiantes. Pero había algo más. Menciones de operaciones encubiertas, nombres de funcionarios locales, órdenes firmadas por militares de alto rango. No entendía del todo lo que estaba viendo, pero una cosa me quedaba clara. La masacre de El Charco no había sido un simple error militar. Había nombres, apellidos, personas que aún ocupaban cargos públicos. Mi corazón latía con fuerza y por un momento el miedo me paralizó. ¿Qué había descubierto? Guardé los documentos en mi mochila y salí del salón a toda prisa. El aire fresco del exterior me golpeó el rostro, pero no pude sentir alivio. Miré a mi alrededor y el pueblo seguía igual de silencioso. Me marché de Ayutla de los Libres esa misma tarde, con una promesa escrita en el pecho:
La verdad del charco debía salir a la luz. Semanas después, cuando intenté contactar al hombre del café para contarle lo que había encontrado, nadie sabía de él. Nadie lo había visto desde hacía años y algunos incluso aseguraron que nunca había existido. Pero yo sabía que no era cierto. Y las carpetas que guardé en mi departamento también lo sabían. Llegué a Iguala con una mezcla de miedo y convicción. Era principios de septiembre, el aire se sentía espeso, cargado de un calor que parecía no disiparse ni siquiera al caer la noche. El camión en el que viajé desde Chilpancingo estaba repleto de estudiantes y activistas, algunos más jóvenes que yo, otros con rostros endurecidos por las marchas y los enfrentamientos. Mis padres no sabían que estaba aquí. Les dije que estaría en la facultad, que pasaría la semana en la biblioteca preparándome para los exámenes finales. Mentí, claro. Si se enteraban de que había venido a Iguala para unirme a la marcha por los 43 desaparecidos, me habrían encerrado en casa sin pensarlo 2 veces. El ambiente en la plaza central era tenso. Las mantas con los rostros de los estudiantes colgaban de cada poste, y el sonido de los tambores y las consignas retumbaba en el aire. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La voz de los padres y madres de los desaparecidos quebraba el corazón. No era la primera marcha en la que participaba, pero esta vez era diferente. Aquí, en Iguala, la herida aún estaba abierta, y cada calle, cada esquina, parecía contar una historia silenciada. Avanzamos por las avenidas principales. La policía local observaba a la distancia con los brazos cruzados y miradas que parecían atravesarte. Nadie confiaba en ellos. Se sabía de sobra que, aquella noche de septiembre del 2014, ellos estuvieron involucrados. Lo que no se sabía, o más bien lo que se callaba, era hasta dónde llegaban esas conexiones. Caminé al lado de un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Algunos llevaban las caras cubiertas con paliacates, otros sostenían pancartas con mensajes que exigían justicia. Me preguntaron mi nombre, de dónde venía. Les respondí con cierto orgullo, aunque sabía que mi procedencia era un mundo aparte del que ellos vivían. Aún así, me recibieron como uno más. En ese momento éramos hermanos en la misma lucha. La marcha continuó por varias horas hasta que el sol comenzó a ocultarse. El aire se tornó más fresco y el ambiente más denso. De repente, un alboroto se escuchó al frente. Un camión de la policía bloqueaba la avenida y más adelante se divisaban camionetas sin placas. Nos miramos unos a otros, intentando descifrar si debíamos avanzar o retroceder. Los organizadores pidieron calma, pero algo en el aire nos advertía que la calma era lo último que encontraríamos esa noche. ¡No nos movemos!, gritó uno de los líderes, un joven moreno con una gorra deshilachada y una camiseta manchada de sudor. Esto no es 2014, no pueden hacernos lo mismo. Las voces de los estudiantes se alzaron, coreando consignas y agitando las banderas. Pero entonces, el primer disparo resonó. El sonido cortó el aire y por un segundo, el silencio fue absoluto. Nadie supo de dónde vino, pero todos entendimos su significado. Un segundo disparo, un tercero. El caos estalló. Corrí sin mirar atrás. El estruendo de los disparos se mezclaba con los gritos y el sonido de las sirenas. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que escapar. Me interné en una callejuela estrecha, oscura y mal iluminada. Otros estudiantes me siguieron y nos ocultamos tras unas pilas de madera apiladas en un lote vacío. Mis manos temblaban. Apenas podía respirar. ¿Estás bien?, me preguntó una chica que se había refugiado a mi lado. Llevaba un paliacate cubriéndole el rostro.
y apenas podía distinguir sus ojos. Sí, creo que sí, respondí, aunque mi voz no sonaba nada convencida. Los pasos se escucharon cerca, y antes de que pudiera reaccionar, las luces de unas camionetas iluminaron el callejón. Alguien gritó, y en un segundo, el sonido de puertas abriéndose y botas golpeando el pavimento llenó el lugar. ¡Ahí están!, gritó una voz. No parecía de un policía, era algo más, algo que no logré identificar. Nos atraparon antes de que pudiéramos correr. Nos subieron a empujones a una camioneta, sin placas. Éramos 5 en la parte trasera, amarrados y con la cabeza gacha. No hablamos, apenas nos miramos. La camioneta avanzó durante lo que parecieron horas, cruzando caminos de terracería y adentrándose en zonas donde las luces se apagaban y el pavimento se desvanecía. Llegamos a un sitio rodeado de montañas, un terreno baldío cubierto de escombros y maleza. Nos bajaron a empujones y entonces lo vi. Montones de mochilas y objetos personales apilados. Algunos quemados, otros cubiertos de polvo y tierra. Me acerqué, impulsado por un instinto que no podía controlar. Toqué una mochila azul con letras bordadas. El nombre estaba medio borrado, pero aún era legible. José Ángel. Mi corazón se detuvo. La levanté y un escalofrío me recorrió. En un bolsillo encontré un cuaderno quemado por una esquina. Al abrirlo, reconocí los dibujos, los apuntes. Eran suyos, de uno de los 43. Miré a mi alrededor. Había decenas de mochilas, zapatos y cuadernos esparcidos por el lugar. Los otros estudiantes me miraban con el mismo horror reflejado en sus rostros. No sé cómo, pero encontré el coraje para correr. Me desaté las manos a rasguños y dientes y corrí. El sonido de los disparos volvió a sonar, pero esta vez no me detuve. Me perdí entre la maleza, corrí hasta que el aliento me falló y las piernas me temblaron. No sé cómo, pero llegué a una carretera. Nadie me siguió. Me arrojé al suelo, mirando el cielo, jadeando como si el aire fuera un lujo. Había sobrevivido, pero no los había encontrado a todos. Y entonces lo supe, nunca los encontraron a todos. Nunca olvidaré el día en que crucé por primera vez las rejas de aquel colegio. Era una estructura imponente, con muros altos y un portón de hierro negro que parecía más una prisión que una institución educativa. Los padres maristas que lo dirigían vestían sus sotanas oscuras y caminaban en silencio por los pasillos, siempre con la cabeza baja y las manos entrelazadas frente a ellos. Mi madre, emocionada por la oportunidad que se me presentaba, no dejó de sonreír durante todo el camino hasta la oficina del director, el padre Esteban. «Es un honor para mi hijo formar parte de esta comunidad», dijo ella, casi en un susurro, reverencial, mientras el director asentía en silencio. El padre Esteban era un hombre alto y delgado, de facciones angulosas y ojos pequeños que parecían hundirse en su cráneo. Me miró por encima de sus gafas redondas y sonrió levemente, aunque sus labios apenas se movieron. «Aquí cultivamos el respeto, la disciplina y el amor a Dios», murmuró, extendiendo su mano para apretarla contra la mía. Su palma estaba helada y su presión demasiado firme. Así comenzó mi vida en el Colegio del Sagrado Corazón. Durante las primeras semanas, todo fue monótono y casi predecible. Las clases iniciaban a las 7 de la mañana y se extendían hasta las 3 de la tarde sin excepciones. Las oraciones matutinas eran obligatorias y la disciplina se imponía sin titubeos. Los hermanos maristas recorrían los pasillos con paso firme y semblante serio. A veces se detenían en los dormitorios para asegurarse de que nuestras camas estuvieran perfectamente tendidas, y cualquier descuido era castigado con tareas extras o, en el peor de los casos,
Un par de golpes con la regla de madera que colgaba del cinturón del hermano Ignacio. La rutina era constante, pero había algo en los ojos de los estudiantes mayores que me inquietaba. Miradas perdidas, gestos nerviosos y un silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba el sótano. Era un tema tabú entre los alumnos de primero y segundo año. Un lugar que solo los de último curso conocían, aunque nadie se atrevía a hablar de ello. Mis sospechas comenzaron a crecer un viernes por la tarde. Estaba en la biblioteca revisando algunos libros para un trabajo de historia, cuando escuché un murmullo en el pasillo. Me acerqué, asomando apenas la cabeza por la puerta entreabierta. Dos estudiantes mayores discutían en voz baja, mirando hacia los lados como si temieran ser descubiertos. Te lo digo, Juan nunca regresó igual después de eso, dijo uno con un temblor en la voz. Mejor cállate, no quiero que nos escuchen, respondió el otro, empujándolo hacia el fondo del pasillo. Esperé a que se alejaran para salir. Mi corazón latía con fuerza. Seguí caminando por el pasillo hasta llegar al final, donde un par de puertas de madera, más viejas y desgastadas que las demás, permanecían cerradas. Una placa dorada colgaba sobre una de ellas, Sala de Disciplina. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué en silencio y miré por el resquicio. El cuarto era pequeño y apenas iluminado por una lámpara en el techo. En el centro, una mesa de madera con correas de cuero en las esquinas y, en una esquina, un estante repleto de reglas de madera, correas de cuero y una vara larga y delgada. El hermano Ignacio estaba ahí, limpiando cuidadosamente uno de los instrumentos mientras murmuraba una oración. Me aparté de golpe, el corazón martilleando en mi pecho. No había sido el único en notar ese lugar. Durante la cena mencioné lo que había visto a Daniel, uno de los pocos compañeros con los que había entablado amistad. Su reacción fue inmediata. Me tomó del brazo y me sacó del comedor, llevándome hasta un rincón del patio. «Nunca vuelvas a acercarte ahí, ¿entiendes?», me susurró, mirándome con los ojos muy abiertos. «Lo que hacen en esa sala, no quieres saberlo, pero sí quería saberlo». Las semanas pasaron, pero mi curiosidad no disminuyó. Una noche, mientras todos dormían, me escabullí por los pasillos hasta llegar a la oficina del padre Esteban. Sabía que estaba prohibido, pero algo en mí me impulsaba a descubrir la verdad. La puerta estaba cerrada, pero un ventanal pequeño y sucio dejaba ver una luz encendida en el interior. Me acerqué con cuidado, rezando para que nadie me escuchara. Miré por el vidrio y ahí estaba él, revisando unos documentos antiguos. Lo que llamó mi atención fue un armario metálico, empotrado en la pared y cubierto con una lona gris. Esperé, conteniendo la respiración, hasta que el padre Esteban salió del despacho cerrando la puerta con llave. Cuando estuve seguro de que se había ido, volví al dormitorio. Esa noche no pude dormir. En la madrugada desperté a Daniel y le conté lo que había visto. Al principio se negó a ayudarme, pero su resistencia se desmoronó al insistirle, una y otra vez. Al día siguiente, aprovechamos el cambio de clases para escabullirnos. No fue fácil, pero logramos abrir la puerta del despacho. El armario estaba justo donde lo había visto, y con un par de empujones logramos abrirlo. Lo que encontramos ahí dentro me dejó sin aliento. Expedientes, cientos de ellos, con nombres, fechas y observaciones. Eran registros de exalumnos que habían pasado por la sala de disciplina. Algunos archivos estaban marcados con tinta roja y anotaciones que indicaban castigos y reubicaciones repentinas. Lo más perturbador fueron las denuncias escritas a mano en hojas sueltas, relatos de abusos, desapariciones y métodos de corrección. Ninguno de esos casos había sido reportado. «Nos tenemos que ir», me dijo Daniel pálido como un fantasma.
Ya guardamos algunas de las hojas en nuestras mochilas y salimos a toda prisa sin mirar atrás. A partir de ese día, todo cambió. Nos reunimos con otros estudiantes que, como nosotros, habían escuchado los rumores. Planeamos exponerlo todo, contarle al mundo lo que sucedía entre esos muros. El plan era sencillo. Durante la misa del domingo, uno de nosotros se levantaría y gritaría lo que sabíamos, mientras otros repartirían las copias de los archivos que habíamos sacado. No sé cómo, pero el padre Esteban se enteró. Nos encerraron en los dormitorios esa noche y el hermano Ignacio se quedó vigilando la puerta. Sin embargo, no contaban con que ya habíamos sellado nuestro destino. Esa mañana, las autoridades llegaron, alertadas por una carta anónima que uno de los nuestros había logrado enviar. El colegio cerró sus puertas un mes después, y aunque nadie habló abiertamente de lo sucedido, los que estuvimos ahí sabemos lo que vivimos. Los pasillos del Sagrado Corazón quedaron en silencio, y los muros finalmente guardaron los secretos para siempre.